María Teresa Gil de Gárate, la educadora de quienes más lo necesitaban. ¿Por qué se te ocurrió y cuándo fundar este centro Los Boscos? ¿Por qué? Porque veía que había muchísimos niños en aquella época, el año 1941, en octubre, cuando empezamos, que estaban carentes de toda clase de cariño, de cultura, de todo. Estaban en la mayor pobreza, vivían debajo del puente, por la Rúa Vieja vivían miserablemente. Y veíamos la necesidad de acogerlos. Nadie se acordaba de ellos, eran muchísimos. Hablar de María Teresa Gil de Gárate es hablar de una persona en constante preocupación por ayudar a los más necesitados. Nació el 16 de octubre de 1906 en Logroño. Su padre, Carlos Gil de Gárate, cursó sus estudios en la Academia Militar de Toledo y su madre, Milagros de Ayala, fue alumna en el Colegio de la Enseñanza de la Compañía de María en Logroño. Allí estudió ella también. María Teresa escribe sus recuerdos que llama Memorias de una desterrada, en los que sorprende leer el título y toparnos con la palabra desterrada, en una mujer cuyo destino fue sembrar la esperanza. Ese destierro lo sufre María Teresa a los 2 años de edad, con la separación de sus padres cuando éste los abandona. Y se intensifica con la muerte de su madre y sus abuelos cuando ella cuenta con 26 años. De modo que desde su infancia y su juventud va a quedar sin familia y sin casa, dura situación para ganarse el pan. Trabajó en correos, en Profidén, de mecanógrafa. Las cosas empezaron a complicar cuando estalló en España la Guerra Civil. Tras 3 duros años de conflicto, los alimentos empezaron a escasear en Logroño. María Teresa empezó a trabajar en una de las fábricas más conocidas de Logroño, Marrodán y Rezola, como encargada de la centralita de teléfonos. Estábamos hasta las 11 de la noche sin cesar en nuestro trabajo. Me dolían las espaldas, pero iba pagando las deudas, recoge María Teresa. Su vocación. No le sobra de nada, pero con sus compañeras de Acción Católica se compromete a acoger a los niños y niñas que viven bajo el puente o en las chabolas de las afueras, a los que buscan lo que se puede caer de los trenes para comer. No veía clara mi vocación, me gustaba mucho dedicarme a los que no tenían nada, solía decir María Teresa. La directora del colegio de la compañía les cedió unas aulas y allí empezaron. Les dan comida, vestido y les enseñan doctrina. Poco a poco el número fue creciendo. Cada vez llegaban más niños y niñas y María Teresa tuvo que ir ingeniando nuevos locales para acogerles. Peregrinan por diversos lugares hasta que llegan a alquilar un bajo y un piso en la calle Queipo de Llano por 200 pesetas al mes. Y dice María Teresa, ¿de dónde voy a sacar 200 pesetas? La bajera se inauguró el 28 de octubre de 1944. Manifiesta su preocupación por ver resuelta la precariedad en que viven sus familias. Aportó su trabajo a lo que fue el origen de la construcción de la barriada de Yagüe, el 18 de abril de 1947. Fue llamada al gobierno civil y acompañó a Yagüe a visitar y entrar en alguna de las chozas debajo del puente. El asentamiento definitivo se da cuando los Boscos pueden contar con su centro propio. La paleta con la que se puso la primera piedra tiene la inscripción Institución Educativo Una Bienhechora de Nieva de Cameros. Doña Liboria Asensio Romero facilitará la adquisición y construcción del edificio con generosa aportación. Fue inaugurado el 16 de octubre de 1954 y contó con la presencia del jefe de Estado, a quien le entregó las tijeras para cortar la cinta de inauguración, el pelotario olímpico Javier Adarraga. Toda una historia de gigantesco esfuerzo, de ilusión por dar lo mejor a los que menos tienen. Las personas clave. Las catequistas, los carmelitas y muchos de los trabajadores de los inicios de los Boscos aportaron un trabajo de un modo generoso y gratuito. Estaban por encima de lo justo, que es cobrar un salario, de modo que los jóvenes no solo eran amados, sino que se sentían amados. Sin esta línea no hubiera sido posible la existencia de los Boscos. La obra. Escuela, hogar, templo, eso quiere decir los Boscos. Escribe María Teresa en 1957, con la inauguración del internado que llama la Casa de Familia. Tiende a resolver el problema de escolarización de niños de los pueblos y el precio es a la carta. Uno paga 6 pesetas diarias, otro 2, los demás 1,5 pesetas. Al construirse el nuevo edificio se amplía el internado. Se plantea la situación de quién les puede atender. Y la solución es María Teresa.
Dejará su casa y se trasladará al colegio, siendo ella otra interna. Hubo lágrimas y retorcimiento de corazón antes de dar este paso. Su primera noche en Los Boscos es el 28 de septiembre de 1957. Habían puesto en funcionamiento la escuela de primaria, pero ¿qué futuro les esperaba a esos chicos una vez terminada la enseñanza fundamental? María Teresa habla con el ministro del Aire, el logroñés don Eduardo González Ayarza. Encuentran la solución: poner a su alcance la maquinaria ya usada con un precio asequible y la prestación de profesores especializados procedentes de la maestranza de Agoncillo. Así nacen los talleres. En el año 1956 funcionaban, además de la enseñanza de párvulos y elementales, las escuelas nocturnas de talleres: imprenta, carpintería, electricidad, mecánica y dibujo. Los cursos comprendían alumnos de entre 15 y 17 años. La obra nace pensada y actúa siempre conforme al sistema preventivo del fundador de los salesianos, don Bosco: prevenir con la razón, la religión y la amabilidad. La organización de visitas culturales, excursiones, música, teatro, peñas, contribuye a lograr un ambiente de familia. En su viaje a Turín, cuna del Santo Educador, ella conoce la obra que realiza don Bosco con los muchachos de la ciudad de Turín y trata de reproducir aquella iniciativa a su ciudad. Actuando como mamá Margarita, busca ayudas económicas en instituciones y de personas particulares para hacer realidad lo que parecía un sueño imposible. Los comienzos son muy difíciles, pero la obra sigue adelante. Los viajes culturales a Francia para perfeccionar el idioma en los años 50 es una riqueza pedagógica de la que no les privó a los Boscos. Los Boscos recibieron la visita de jóvenes estudiantes alemanes y franceses en los meses de abril, junio, julio y agosto de 1985. Visitan las diversas industrias de La Rioja. En el ámbito nacional, ya desde el año 1946, se interesan por conocer los grandes colegios salesianos de formación profesional y visitan Pamplona, Deusto y San Sebastián. En los inicios de la obra se repartía a las madres de los chicos alimentos y ropas de vestir. ¿De dónde sacaban las prendas y los alimentos? Mendigando por las tiendas, la gente de Logroño se volcó en la obra tan preciosa que hacíamos. La construcción del actual edificio supuso un extraordinario esfuerzo económico. Incluso hubo de vencer las dificultades surgidas de las mismas autoridades civiles y eclesiásticas. El 26 de enero de 1971 se otorgaba a los Boscos el premio Wellington Civismo, debido a la labor social realizada por el centro. Para garantizar la continuidad de su obra, cedió después el centro a los salesianos, que todavía hoy continúan la labor docente en este centro educativo de Logroño. También continúan, incluso adaptadas a los nuevos tiempos de las reformas educativas, las escuelas de aprendizaje de carpintería, electricidad y dibujo que ella misma puso en marcha. A sus 70 años, el 24 de junio de 1977, recibió el lazo de Alfonso X el Sabio en reconocimiento a su importante labor educativa. También la sociedad logroñesa quiso reconocer su relevante papel, tanto educativo como social en la ciudad, y puso su nombre en una céntrica calle de Logroño. Actualidad. Desde el año 1987, la institución educativo-social Los Boscos pasa a ser dirigida por los salesianos, tratando de ser fieles a los orígenes de esta obra que están en sintonía con los orígenes fundacionales de la congregación salesiana. Hoy esta obra está constituida por un colegio, un club de tiempo libre, programas de atención a grupos con graves carencias de conocimientos, aprendizaje, de integración social y familiar. María Teresa fallecería el 11 de enero de 1985. El salesiano Santos Sastre ha investigado durante estos últimos años la biografía de María Teresa Gil de Gárate y la historia de la escuela, retomando así la labor emprendida en su momento por José Luis Bastarrica Celaya, que años atrás había escrito la obra titulada Los Boscos. La obra consta de casi 200 fotografías, además de ordenar e informatizar todos los datos que Bastarrica había recopilado durante décadas. Sastre ha digitalizado las imágenes antiguas y ha añadido otras nuevas hasta completar casi 200 fotografías de gran interés, incluso para la vida social de la comunidad autónoma. En realidad, la génesis del libro comenzó algunos años atrás, antes de que María Teresa Gil de Gárate falleciera. A petición del padre, Gerardo Capellán, escribió varios apuntes autobiográficos que después han sido claves para confeccionar el libro. Bastarrica había guardado también decenas de recortes de prensa y también entrevistando a diferentes personas que conocieron a María Teresa.
y que tuvieron su importancia en el devenir del centro escolar. Esta es la historia de María Teresa Gil de Gárate, la madre de quienes más lo necesitaban.